Muy buenas, esto es En Movimiento Aprendo, tu espacio de formación para llevar la educación física al siguiente nivel. Y después de la acogida tan buena que tuvo el vídeo de Diego en el que hablaba de su propia experiencia en las oposiciones de 2018, pues me he hecho el ánimo y os voy a contar ahora mismo pues cómo fue todo el proceso, cómo lo viví y pues básicamente cuál fue mi experiencia en las oposiciones de maestro en la especialidad de Educación Física del año 2018. Voy a contar pues cómo pasé todo ese año, cómo fue el proceso del estudio, pero también mi experiencia en el propio día durante las oposiciones, el primer examen, que fue el tema, después el supuesto práctico, también la parte de la expresión corporal, que fue muy graciosa, pero con un resultado que, spoiler, ya os aviso, muy satisfactorio. Y finalmente, pues la parte de la exposición de la programación, que fue, como ya he comentado en otros vídeos, la parte que personalmente más disfruté. Entonces, os pongo un poquito en situación, os pongo en contexto. Durante el curso 2017-2018, yo estuve trabajando en la ciudad de Soria, en un colegio gestionado por la Fundación Trilema. Lo podéis poner en Google, Fundación Trilema, y veréis que es pues, una compañía dedicada al mundo de la educación y de la formación docente, que apuesta por metodologías activas, innovadoras, aprendizaje cooperativo, autoevaluación, metacognición y un proceso que realmente implica al alumnado y que poco a poco se están viendo cómo se están obteniendo mejores resultados académicos y que los alumnos pues disfrutan mucho más todo el proceso educativo. Entonces, había trabajado previamente en Ciudad Real, en otro colegio, en otro centro de la Fundación Trilema, y para el siguiente año, en mi segundo año de experiencia como maestro de educación física, pasé a trabajar en la ciudad de Soria. Allí, pues comencé el curso en sexto de primaria y pues me surgió la idea de apuntarme a una academia para estudiar las oposiciones. En principio, pues yo no quería pasarme más de un año trabajando en Soria, y otra opción era pues que me mandaran a trabajar a alguno de los centros que tienen por aquí, por Valencia. Sin embargo, como no veía buena predisposición por parte de la directiva de mandarme a Valencia, o por lo menos no en el año siguiente, pues busqué una alternativa y era pues estudiar oposiciones para ser funcionario del Estado y trabajar pues en la Comunidad Valenciana, y eso sí, más cerquita de mi casa. Entonces decidí, como os he comentado, apuntarme a una academia que preparara oposiciones de educación física. Me apunté en octubre y es verdad que solo había una única academia en toda Soria que preparara oposiciones. Éramos 4 en el grupo de educación física y las primeras semanas, desde el primer momento, tuve una sensación extraña porque veía que el temario estaba un poco desactualizado, que no había mucha personalización, hasta incluso en el propio temario había alguna falta de ortografía, algunas flechas que no coincidían, y como que la preparadora estaba todo el rato corrigiéndose, haciendo referencia a que el temario, bueno, esto ya lo pasaré de nuevo y tal. Y sinceramente no tuve buena espina del primer momento, y poco a poco, conforme iban pasando las semanas, se confirmaron mis sospechas. Hasta el punto que a partir de la semana 3, era el tercer día que iba, y yo ya me sentía extraño en la academia, me sentía que no me estaban preparando realmente para las oposiciones de educación física de la Comunidad Valenciana, sino que era como un lugar al que ir, hablaban sí de los temas de educación física, te nombraban los supuestos. Sin embargo, no era algo personalizado y que directamente pues yo pudiera aplicar unos meses después en las oposiciones que serían en junio del año siguiente. Total, que con esta mala experiencia, a la cuarta, quinta semana más o menos, me di de baja y decidí prepararme por mi cuenta. Yo no tenía ni idea de las oposiciones cuando comencé todo el proceso, así que lo primero que hice fue preguntar pues, a amigos míos que se habían presentado a ediciones anteriores de las oposiciones de educación física. Me informaron más o menos de cómo iba el proceso, yo me había hecho un esquema y después también busqué las bases de la convocatoria y demás, y entonces pude ver más claramente la explicación de las diferentes partes, qué es lo que se exigía en cada una de ellas, e incluso pues cómo se distribuía la puntuación. A partir de ahí, pues puse todo mi empeño en
el temario. Comencé a elaborar mi propio temario con un Word en blanco, comencé a teclear temario, oposiciones, educación física, tema 1. Y a partir de ahí, con un temario que encontré por internet, otro temario que me prestó un compañero y después otro temario que encontré en la biblioteca de Soria, que había unos libros del temario de educación física que estaban un poquito desactualizados. Sin embargo, con el temario de internet, con el que me prestaron y con el del libro más otra información que yo encontraba por internet, algún libro que podía sacar de la biblioteca, que encontraba también en Google y demás, pues fui elaborando mi propio temario desde cero, con páginas completamente en blanco y empezar a escribir los temas. Esto pues puede parecer un trabajo muy tedioso, pero también es verdad que después a la hora de estudiar me facilitó mucho el proceso, ya que como los había elaborado yo mismo, pues a la vez que los iba elaborando iba imaginándome las diferentes situaciones y después fue mucho más fácil memorizarlo. Entonces, estos temarios, pues me encargué yo, como os he dicho, de aportar ideas de varios lugares y también, pues con un poquito de creatividad, iba personalizándolos, iba haciéndolos un poco diferentes para que llamara la atención del tribunal y aunque tuvieran pues un temario común al resto de temas que presentaban, porque tampoco te puede salir mucho del guión, sin embargo, sí que en cada uno de los puntos tenía algún elemento diferenciador que daba ese plus de calidad y de ingenio que hiciera agradable pues, la lectura del temario. Entonces, yo estaba trabajando 12 horas, es decir, media jornada, en el centro de Soria. Trabajaba por las mañanas con mi tutoría de sexto, también daba clases de educación física y después llegaba a mediodía a casa, comía, echaba una pequeñita siesta, después un café y ahí ya arrancaba el día del opositor. Entonces dedicaba pues todos mis esfuerzos de la tarde a estudiar, bien fuera pues en la biblioteca con una compañera que también se estaba preparando el inglés y demás, pues quedábamos juntos, íbamos a la biblioteca y allí pasábamos 4 horas más o menos encerrados estudiando. Después llegaba a casa sobre las 8 más o menos y ya pues realizaba pues diferentes tipos de deporte porque soy una persona activa, saludable y demás que me encantan. Entonces dedicaba mis esfuerzos pues a pasear por los alrededores de Soria, a ir a correr, entrenamiento de fuerza en casa y así era como cerraba el día del opositor y un día de mi vida allí en Soria. Eso por lo que respecta a los temas. Después, la parte de los supuestos, yo también pues, puse todo mi empeño en memorizar una estructura clara y después, aparte, encontré un libro, que ahora mismo no me sé el título exacto, pero que era algo así como 100 propuestas prácticas para educación física. Entonces, cogí esos 100 supuestos prácticos, que eran a lo mejor 100 páginas, y me los leí todos, los subrayé, los desgrané bien. Es verdad que había algunas propuestas que eran un poco alocadas y eran un poco realistas y yo pues las transformaba según mi modo de ver, según mi propia experiencia y así me hice como un dossier con 100 propuestas prácticas para que el día del supuesto me preguntaran lo que me preguntaran, tener recursos en la mente para poder salir. Y ya, obviamente, aparte, pues con una estructura clara en la que tocara todos los puntos y que el tribunal no me pudiera decir absolutamente nada, porque iba a estar todo muy completo y aparte, pues con un poco de ingenio por mi parte. Después, una parte que disfruté mucho fue la programación didáctica. Es verdad que tenía poca experiencia, llevaba pues a lo mejor año y medio trabajando como maestro, tutor y también como maestro de educación física. Sin embargo, como he dicho, pues tenía mucha imaginación, mucha creatividad, muchas ganas, estaba muy motivado y pensé adaptar mi programación didáctica al contexto del pueblo en el que vivo. Yo vivo en un pueblecito cerca de Valencia de unos 10-12 mil habitantes y se me ocurrió que el hilo conductor podría ser una carrera de orientación por las diferentes calles del pueblo en el que vivo. Como muchos de los pueblos o ciudades, pues las calles tienen el nombre de diferentes personajes históricos y entonces yo me cogí 12 o 15 personajes que me resonaban bien y que podía adaptar a las diferentes unidades didácticas de modo que vinculé cada una de ellas a un personaje histórico. Y a través de ahí, pues la última unidad didáctica, que era la calle de Hernán Cortés, pues era un viaje o
o una ruta por todo el pueblo, una carrera de orientación. Y así es como con ese hilo conductor pues iba poquito a poco desarrollando lo que es la programación didáctica. Si queréis ver pues, mi explicación completa de la programación didáctica, Diego tiene un curso muy bueno, la gente está muy contenta, sobre exposición oral, en el cual pues, tanto él como yo dedicamos un espacio a explicar completamente nuestra exposición de la programación didáctica. Así fue como me pasé 3, 4 meses, pues con constancia, todos los días por la tarde iba a la biblioteca de lunes a viernes, pero sin ningún tipo de presión, ya que eran mis primeras oposiciones, yo no sabía muy bien cómo iba el proceso, además tampoco estaba muy relacionado con gente que estuviera metida en el tema de las oposiciones, que estuviera nerviosa, ni tampoco preferí apartarme de los chats y demás que la gente suele tener pues, un poquito más de información y está como siguiendo el proceso con muchos nervios. Me aparté de todo eso y me metí en mi burbuja del opositor, tenía muy claras, como he dicho, las diferentes partes, sabía qué es lo que iba a pedir el tribunal porque me había leído muy bien la convocatoria y entonces traté de poner mi parte creativa y cumplir con los puntos clave que pedían en las diferentes partes de las oposiciones. Total, que después de estos 3, 4 meses yo estaba cogiendo la inercia y llegó Navidad. Y ahí pues sé que algunos compañeros que sí que estaban en el proceso de la oposición pues estaban muy mentalizados, no querían casi ni ver a la familia. Sin embargo, en mi caso yo pues me fui de viaje con mi pareja, que ahora es mi mujer, nos fuimos a Australia, nos fuimos 2 semanas, todas las vacaciones de Navidad, desde el día que terminamos hasta el día previo a volver en el año siguiente, nos fuimos a Australia a ver a mis 2 cuñados que estaban allí viviendo y la verdad es que pasé unas Navidades totalmente apartado de las oposiciones y yo pues confiaba mucho en lo que es esta recta final, que es pues en el año siguiente, desde enero hasta junio, pues en esos 6 meses yo sabía que después de los 3, 4 meses que había estado elaborando mis temas, mi programación, había hecho el resumen de los supuestos, sabía que durante esos 6 meses sería capaz de concentrar toda la información en mi mente y después evocarla el día de los diferentes exámenes. Total, que volví del viaje y aún estuve un par de meses o 3 pues refinando los temas, perfilándolos perfectamente, reelaborándolos, también la programación, cumpliendo con todas las partes, con toda la maquetación para que a nivel de estructura y de formato no me pudieran decir nada. Y ya sobre marzo o abril más o menos, ya dije, ahora sí que sí, toca estudiar el temario y hacer el último sprint de cara a las oposiciones que son en 3 meses. Entonces me puse a estudiar, como bien decía, en la biblioteca donde pues, antes elaboraba los temas y demás, ahora simplemente era hacer repasos y utilizar pues, el sistema de vueltas, que no era un sistema de vueltas puro, sino que pues, iba haciendo los diferentes temas y después encadenaba algunos, etcétera, o temas similares, también los metía dentro del mismo día. Y después el tiempo que yo utilizaba, pues a mí me gusta la técnica del pomodoro, sin embargo, yo lo llamo el pomodoro doble. Pomodoro son 25 minutos de estudio y 5 minutos de descanso. Sin embargo, esto para mí pues interrumpe mucho lo que es todo el proceso y cuando más concentrado estás es cuando te toca descansar. Y yo lo que hacía era pues el pomodoro doble. Estudiaba unos 50-55 minutos y después hacía 5-10 minutos de descanso. En esos minutos de descanso, pues iba al baño, me lavaba la cara, daba un traguito de agua y hacía pues a lo mejor algunas sentadillas o bajaba algunas escaleras, subía, bueno, total, que despejaba mi mente para después volver a meter otra hora, después otra hora y después otra hora. En total, pues unas 4 horas más o menos que dedicaba al día a estudiar pues, los temas y las diferentes partes de la exposición. Total, que llegó el día del examen, llega junio, es el día de las oposiciones, yo me quedé a dormir en casa de mis suegros en Valencia y es verdad que yo llevaba muy bien, tenía mucha confianza en los temas porque como he dicho los había preparado
perfectamente, minuciosamente y me los había memorizado muy bien. Sin embargo, el tema de los supuestos lo llevaba más o menos regular, la expresión corporal no quería saber nada de ella, ya llegaría el día y ya me lo presentaría, aunque también sabía que era un poco de expresar lo que sintieras también en ese momento, dependiendo de una música muy concreta, entonces no le di mucha importancia y después sí que tenía mucha confianza en la parte de la programación que la había elaborado yo mismo y pues también me encanta comunicar, me encanta transmitir mis ideas y sabía que esa parte la podía hacer muy bien. Sin embargo, para poder llegar a la parte de la programación, primero tenía que aprobar el tema, el supuesto y la expresión corporal. Llegué al instituto en el que realizábamos las oposiciones de educación física, llegué con la moto para llegar a tiempo y no tener pues ningún atasco, ningún problema de aparcamiento y fue entrar y ver los pasillos llenos, había mucha gente, la gente por el suelo con mochilas, con temario, hablando, bueno, total, que me intenté apartar de todo eso, tampoco conocía mucha gente y lo pocos que conocía los saludé, pero no me metí un poco en su mundo porque es verdad que entre ellos hablaban que si este año los temas a lo mejor son así, a lo mejor tenemos menos horas, las bolitas, bueno, como bien ha explicado Diego en su vídeo, que lo dejaré por aquí encima, se crea un caos el día de las oposiciones que te puedes encontrar de todo y os aconsejo que os metáis en vuestra burbuja, foco en el examen y adelante. Expliqué también en otro vídeo que unos minutos antes, pues para entrar relajado al examen, pues fui al baño antes y al salir tocaba entregar el DNI y no lo encontraba. Entonces me puse a rebuscar por la mochila, la vacié toda, llamé a mi cuñado incluso que también se presentaba a las oposiciones pues bueno, fue un momento de caos en el cual no encontraba el DNI y al final me calmé, abrí las diferentes dependencias y en un bolsillo pequeñito saqué el DNI y ya me relajé. Y es que os aconsejo también que el día de antes dejéis todo absolutamente preparado para que ese día quitaros la presión de por la mañana de qué tenéis que coger, acordaros de todo. Pues yo tenía todo bien metido y bien guardado en la mochila, estuches, llevaba los diferentes bolis, el reloj, llevaba pues el DNI también y lo había puesto en un bolsillito concreto y después no lo encontraba. Total, que entré al momento del examen, del tema, y hacía muchísimo calor. Lo recuerdo como uno de los días más calurosos de ese año. Y a mí me tocó en la parte de la ventana, que estaban abiertas y corría un poquito la brisa. Sin embargo, a la otra parte, en la parte de la puerta, habían puesto un ventilador de estos que se van girando, que hacía muchísimo ruido y que cada vez que se giraba hacia nosotros, pues movía algunos de los folios de los compañeros que estaban más cerca. Y esa fue la anécdota del principio, se quejaron un poco, lo apartaron, bueno, ahí me di cuenta que sí, las oposiciones son un proceso selectivo que te van a llevar pues, a ser funcionario de carrera y a tener una responsabilidad muy grande cuando seas docente del Estado. Sin embargo, lo que es el proceso en sí, te pueden pasar muchísimas cosas y después preguntas en los diferentes tribunales y cada uno es un mundo. En el mío, pues empezó de una forma así un poco distendida y es verdad que también me quité un poquito la presión de encima y empecé con el examen. La cuestión, que salieron 3 bolitas, 2 de los cuales dominaba esos temas y el otro que, bueno, más o menos lo podía defender, pero aposté por uno de los dos el que mejor llevaba, que era el de las capacidades físicas básicas. Creo recordar que es el tema 6. Entonces, comencé escribiendo y redactando una introducción personalizada que había hecho yo una para cada tema, las había memorizado y que estaban pues muy vinculadas con el tema, pero hablaban de una forma así un poco más creativa, un poquito más imaginativa y a través de metáforas fui hablando de cada una de las diferentes capacidades físicas básicas. Comencé la introducción diciendo que nos imagináramos que estamos en el patio de un colegio, observamos a nuestro alrededor, vemos al fondo un grupo de niños que están corriendo sin parar jugando al pilla-pilla, después a nuestra izquierda tenemos otros que están haciendo carreras para ver quién llega antes desde la verja hasta la fuente, a nuestra derecha un par de niños que están forcejeando y no sabemos muy bien por qué, y después a nuestro lado, aquí más cerquita, vemos a unos niños que están sentados en el suelo en posición de indios y están jugando a las palmas.
Pues bien, todos estos niños que acabo de explicar están trabajando sin ser conscientes las capacidades físicas básicas. Esa fue una de la introducción que, pues, de una forma así muy visual y muy creativa, pues describí las 4 capacidades físicas básicas. Después me metí ya más de lleno en cada una de ellas y hice pues unas definiciones un poquito más contrastadas con autores, también pues dónde las encontramos en el currículum, la parte legal que defiende pues la práctica de las capacidades físicas básicas en niños, etcétera. Y después pues comparé cada una, como he dicho, de las capacidades físicas básicas con algo muy familiar en una forma de metáfora para que pues nos pudiéramos imaginar esa situación, y comparé pues la fuerza con un caballo que tira del arado en el huerto escolar, la resistencia como el suelo del gimnasio, que es muy resistente porque todos los días acuden los niños a ese gimnasio y lo pisan corriendo y no se rompe. Después la flexibilidad con una goma, que es un material muy elástico y plástico y muy flexible. Y finalmente la velocidad, que expliqué, pues que nos imagináramos que estamos en un campamento multiaventura y lanzamos una flecha con un arco, pues esa flecha se mueve muy veloz. Básicamente esas fueron las metáforas que yo utilicé en mi tema para justificar las capacidades físicas básicas. Y finalmente cerré con una conclusión que hacía referencia a esos primeros niños que estaban jugando en el patio que estábamos observando al principio. Total, que llegué a casa y la verdad es que estaba bastante contento. Pero en mi año teníamos que leer el tema delante del tribunal. Entonces dediqué pues un par de días o 3, que eran los que teníamos hasta que tuviéramos que leer, o no recuerdo si era al día siguiente o al siguiente. Total, que lo leí muchas veces en casa, primero por mí mismo para ver que lo había desarrollado completo, y después para practicar, como bien dijo Diego también en su vídeo, para practicar esta fluidez, esa dicción, esa vocalizar correctamente, que es una parte fundamental a la hora de transmitir un mensaje. Y lo leí muchas veces en voz alta y llegó el día de la lectura, me senté delante de los 4 miembros del tribunal y comencé a leer de una forma muy fluida y mirándoles de vez en cuando, aparentando sensación de seguridad con los hombros hacia atrás, vocalizando correctamente, subiendo y bajando el tono de voz dependiendo de la situación que estaba describiendo. Y la verdad es que salí bastante contento, salí muy bien, me había dado cuenta que había hecho un tema muy completo, que lo tenía muy similar al que yo había elaborado unos meses antes, y entonces la sensación era bastante buena. Llegó el segundo día de exámenes, que es el supuesto práctico. Y la verdad es que los supuestos fueron una auténtica locura. Habían mezclado un montón de conceptos y tú tenías pues que defender de qué forma llevarías a la práctica o cómo resolverías ese caso en el caso, valga la redundancia, de que tú fueras el docente de ese centro escolar. Y a mí me tocó uno que teníamos un alumno con obesidad severa, hasta con dificultad para atarse las zapatillas, y después que no trae el material correspondiente de educación física, que tampoco está integrado en el aula. Y con este percal, con este alumno, tenías que montar 2 sesiones de velocidad-reacción para pues, trabajar esa parte práctica de la educación física, pero también cómo integrarías al niño y cómo mejorarías pues, su autoestima y la parte afectiva del alumno. Como veis, son un popurrí de situaciones que al final tienes que defender, tienes que ponerte en el papel del docente, y yo, pues gracias a estos supuestos que había ido trabajando y elaborando mi propio dossier, más aparte de la experiencia que tenía, más aparte, sobre todo, muy importante, aplicar el sentido común, y después, con una estructura clara que yo tenía del supuesto práctico, fui capaz de defenderlo. Y lo hice bastante bien en el tiempo que había planificado, más o menos, y me dio tiempo de terminar tanto el primer supuesto como el segundo. En el segundo, que era mucho más complejo que el anterior, era un CRA, un centro rural agrupado, con un módulo de infantil y de primaria, en el cual hay un alumno extranjero con discapacidad, que tiene incapacidad para comunicarse, y se pretende trabajar la pilota valenciana. Pues, ¿de qué forma aplicarías la pilota valenciana teniendo este alumno y teniendo en cuenta que es un CRA que no tiene instalaciones
para llevar a cabo la educación física que no tienes patio. Bueno, una auténtica locura que al final pues me puse a desarrollar, elaboré el supuesto práctico, como he dicho, aplicando el sentido común y parece que gustó al tribunal y siendo fiel a la estructura que había preparado y como he dicho, pues aplicando un poquito de lógica, justificando muy bien las diferentes partes, el tema del currículum, también pues los diferentes procesos evolutivos, el desarrollo, la autoestima, las diferentes partes socioemocionales de cada alumno, pues fui capaz de defender el tema y al leerlo, que tuve que ir unos días después, me sorprendí porque estaba muy completo y estaba muy bien redactado y muy bien justificado, que es al final una propuesta realista y práctica, pues lo que el tribunal está esperando de los supuestos prácticos. Llegó el momento de la expresión corporal que hace media con el supuesto práctico y ahí fue el primer momento en el que yo puse el chip de la expresión corporal porque hasta el momento era una prueba que había mantenido al margen. Entonces pregunté a los compañeros que habían opositado en años anteriores y me dijeron un par de ejemplos de canciones que podían salir, ¿no? Y eran canciones súper variadas, desde parchis chis chis, a una canción de jazz, a una canción de reggaetón, yo qué sé, diferentes locuras, canciones de minimal también, electrónica, bueno, básicamente un montón de canciones muy variadas que tú debías de expresar con tu cuerpo, moviéndote por el espacio, adaptándote al ritmo. Entonces, pues yo lo que pensé es, vale, estas canciones básicamente las podemos clasificar canciones lentas, canciones rápidas, así que voy a poner todo mi empeño en prepararme un bailecito de 1 minuto rápido y un bailecito de 1 minuto corto, perdón, lento. Entonces, ¿qué hice? Para el rápido me preparé pues con muy poquito material, con un gorro, unas gafas de nadar y poco más, y un dorsal de correr, porque ese mismo año, bueno, el año anterior había corrido la maratón, entonces tenía el portadorsales con mi dorsal de la maratón. Me imaginé una situación como si fuera un triatlón, entonces sonaba una música rápida y yo pues daba el pistoletazo de salida, salía corriendo, me echaba al agua, hacía como que nadaba, después salía, me cambiaba, me ponía las deportivas, me subía a la bici, pedaleaba, después me ponía el portadorsales y llegaba a la meta y después pues me daban una medalla y estaba súper contento. Esa era mi canción o mi opción rápida. Y después la lenta se me ocurrió también, así con un poquito de imaginación, que podía representar un día desde que te levantas hasta que te acuestas, simplemente utilizando un pañuelo, un fular. Y entonces, pues esa fue, lo iba practicando en casa, lo practiqué en una habitación muy pequeñita y yo me iba imaginando cómo sería representarlo delante de todo el tribunal, cómo sería el aula, etcétera. Entonces esa visualización creo que también después me ayudó a el día del examen, pues haber ya revivido esa situación y lo iba practicando. Total, que llegó ese día y me tocó la canción de My Way de Frank Sinatra. Y yo, pues es verdad que esa canción sí, la había escuchado alguna vez, sin embargo, pues no me la sabía, no sabía qué estructura tenía, no sabía cómo sonaba. Sí que es verdad que pues tenía así una melodía, más o menos con altibajos, pero tampoco era así muy lenta. Y yo dije, va, ya que llevo todo el material de triatlón, voy a meter el triatlón. Y en el momento de la encerrona, una pequeña encerrona de 20 minutos en el cual estás tú escuchando la canción un montón de veces, pues los primeros 10 minutos estuve adaptando el triatlón a esa canción. Y como era muy lenta y con algunos altibajos así poco destacables, a los 10 minutos dije, esto no tiene ningún tipo de sentido, estoy intentando meter con calzador una canción rápida o unos gestos rápidos en una canción muy lenta. Así que cogí el fular y dije, voy a imaginarme que hago un día a día con el fular y voy a presentar un montón de situaciones únicamente con un pañuelo. Y así fue como entré al aula delante del tribunal. Yo iba descalzo con un polito y unos pantalones, me refiero, no llevaba mucho más encima de mí, aunque había gente con disfraces de pirata, uno con un barco, con un carro de supermercado, otro con unos pantalones cosidos y rotos, uno con un sombrero. Bueno, era espectacular, parecía que estuviéramos en el Circo del Sol y yo simplemente iba con un pañuelo y descalzo. Entré, hice mi acting durante 1 minuto
terminé el tribunal, no me recuerdo si aplaudió uno de ellos o si hizo como que aplaudía así y me decía que enhorabuena, y ya me fui contento a casa y ya no quise saber nada más de las oposiciones, hasta que al tiempo, unos 4 o 5 días después, yo pues eh, por esta poca presión que sentía sobre mí, sobre mi papel en las oposiciones, pues tampoco estaba muy pendiente de cómo iban las notas, cuándo salían, cuándo las actualizaban, si tenía que ir a verlas, si no, y de repente me llama un amigo mío, muy amigo, que también se presentaba a las oposiciones y me dice, descuelgo y me dice chillando, hemos pasado y además con notaza. Y yo digo, ¿qué dices? Sí, con notaza, los dos, muy buena nota, no sé qué. Y digo, vale, dime cuál es la mía. Y dice, con un 8,8. Y yo, madre mía, pues sí que es verdad que todo el proceso que había vivido, pues tenía muy buenas sensaciones, pero se confirmaron en ese momento con la nota. Llegó la parte de la programación y unos días antes o unos meses antes yo había hecho un curso de pedagogías ágiles con María Batet y con Carmen Pellicer, en el cual pues explicaban diferentes metodologías para explicar de una forma creativa y activa pues algunos contenidos a los alumnos. Y en eso que yo dije, pues a ver de qué forma puedo adaptar eso a mi exposición de la programación. Y es entonces cuando pensé que la primera parte la representaría a través de un visual thinking y la segunda parte utilizaría un Kanban, que es un organizador que me monté yo con POSITs. Entonces me puse a estudiar la programación didáctica, me puse a repasarla, la había elaborado yo, eso es verdad, la había trabajado muchísimo. Sin embargo, estaba leyéndola y le dije a mi novia en aquel momento, ¿no? que ahora es mi esposa, le dije, ponte ahí delante que te voy a hacer la exposición de la programación, que me la acabo de leer, me la he estado estudiando un par de días y creo que lo tengo en la mente. Vale, va, a ver, empezamos. Imagínate que soy el tribunal y me pongo yo ahí delante, buenos días, me llamo Pepe, a continuación paso a la defensa de mi programación didáctica, de educación física tal, y me quedo en blanco y de verdad que no sabía, no era capaz de articular palabra y eso que había estado pues unos minutos antes revisándomela, llevaba un par de días como trabajándola. Sin embargo, no era capaz de decir nada y dije, mira, vamos a dejarlo aquí porque no soy capaz de avanzar. Y me dijo, espera, toma la programación. Y más o menos, pasando las páginas y demás, iba leyendo los títulos, pero de una forma que me sentía muy ridículo. Y paré y dije, a ver, ¿cómo es posible que has estado elaborando la programación didáctica, la has basado en tu pueblo, en las calles que te conoces bien, un hilo conductor que has inventado tú, que dominas, etcétera, con unos materiales que había creado yo también? ¿Por qué no soy capaz de explicarlo? Porque la clave era la evocación. Yo la había escrito muy bien, sin embargo, nunca la había presentado a nadie. Entonces, lo que hice en esos últimos 3, 4 días antes de tenerla que exponer fue yo mismo, delante de la programación, pronunciar en voz alta lo que iba a decir. Entonces, llegaron 2 días antes y ya le pude decir a mi mujer, ahora sí, que lo voy a hacer lo mejor que sé. Y ya fui capaz de explicarla en voz alta de una forma muy fluida y bastante cuadrada en el tiempo. Y como tenía que hacer un visual thinking y no tenía pizarra en casa, lo que hice fue pegar unos folios y con un rotulador pues iba dibujando al mismo tiempo que iba comunicando las diferentes partes de la programación. Y entonces ya finalmente llegó el día de presentar la programación, hacía muchísimo calor, yo era de los últimos porque habíamos pasado muy pocos a la parte final y es verdad que me tocaron pues un par de unidades didácticas que me sabían más o menos bien y entre ellas pues estaba la de pilota valenciana y pensando un poco pues en que estábamos en la Comunidad Valenciana, que siempre tiran mucho las raíces, pues el tema de la pilota valenciana aquí está muy bien visto, entonces como también estaba bastante bien elaborado en mi programación didáctica, dije, va, apuesto por esta unidad didáctica, aunque no sea la que mejor llevo, sin embargo, pues no me ha tocado una que yo desearía, pero voy a tope con esta. Me pasaron a la encerrona, estuve con el Kanban pues organizando las diferentes unidades didácticas para dejar en el centro en haciendo la unidad didáctica de pilota valenciana y entonces ya entró mi mujer a verme la exposición, comencé pues con muchísima confianza, como había practicado en casa, con una sonrisa, con una buena actitud corporal, mirando a los diferentes miembros del tribunal, moviéndome así un poquito con el espacio, moviendo las manos, gesticulando al mismo tiempo que iba dibujando, explicando de una forma clara,
subiendo y bajando el tono de voz, bueno, aplicando diferentes técnicas de oratoria, que si estáis interesados y os gusta, aquí os dejo un vídeo también que hice yo explicando diferentes técnicas para pues destacar en tu exposición oral. Entonces, como he dicho, comencé de una forma muy potente con el visual thinking, dibujando en la pizarra, y cuadré esa primera parte en los 30 minutos, justo 30 minutos, y después pasé a la parte del Kanban con las unidades didácticas, moviendo los diferentes posits al tiempo que explicaba las diferentes sesiones, y también cuadré los 30 minutos. Y ya para terminar, cerré con una cita, con una conclusión que quedó por todo lo alto y que puso el punto y final a esta última parte de las oposiciones de educación física. El tribunal quedó muy contento y mientras yo iba recogiendo todo el material, pues ellos se acercaron a mí un par y me dijeron, ¿cómo está eso de las pedagogías ágiles que has explicado? ¿Me lo puedes comentar un poquito mejor? A ver de qué forma se te ha ocurrido hacerlo el visual thinking y tal. Y les estuve comentando que había trabajado, como he dicho al principio de este vídeo, en dos colegios de la Fundación Trilema, que estaban pues a la última, a la vanguardia en metodologías activas, en propuestas creativas que implicaran al alumnado, etcétera. Entonces, pues también vieron que estaba pues actualizado y que realmente pues tenía esas ganas de aportar el máximo a los niños. Al final de todo el proceso llegamos ya al momento en el que salen las notas. Me pusieron muy buena nota en la exposición, ahora mismo no lo recuerdo, pero pues creo que de las máximas notas del tribunal, y al final de todo el proceso yo estaba pues tercero o cuarto del tribunal y se repartían unas 12 plazas. Entonces pues yo que era nuevo en esto, pues me veía súper ilusionado, súper contento y veía que existía la posibilidad de conseguir una plaza. Llegó el día de los méritos, tenía unos 4 méritos más o menos, pues por expediente académico en la carrera de magisterio, después 2 másters, uno de investigación y uno profesor de secundaria, también aporté idiomas, diferentes cursillos, formaciones, etcétera, y al final con eso me quedé quinto del tribunal. Yo no me lo podía ni creer. Y eso pues también depende un poco de los diferentes miembros del tribunal que estudien, que participen contigo en el proceso de las oposiciones. Entonces, en el mío no había muchísima gente con méritos y con esos 4 sobre 10, pues yo me puse quinto del tribunal. Seguidamente, un compañero mío esa misma tarde ya pasó un Excel con todos ordenados ahí, los méritos que teníamos y tal, y cómo se quedaría la disposición de las plazas más o menos. Yo estaba quinto del tribunal, quinto de 12, entonces era muy difícil que al final, después de las reclamaciones y los diferentes procesos que hay de revisión, pues me quedara sin plaza. Entonces ya tenía como esa ilusión, esa sonrisa de ver que después de todo ese mes que había pasado, que la verdad es que fue duro, pero lo recuerdo ahora mismo ya con buena sensación, pues había obtenido la plaza y unos pocos días después se confirmó, fuimos al instituto, estuvimos esperando mis compañeros y yo, que éramos cinco que habían estudiado conmigo la carrera de magisterio, estábamos ahí, todos habían sacado muy buena nota, todos habían hecho el Excel, todos estaban muy arriba en su tribunal y todos sabíamos que teníamos la plaza, pero hasta que no te lo confirman los organizadores o los miembros del tribunal, pues tampoco te puedes hacer la ilusión del todo, ¿no? Y estuvimos un par de horas o 3 esperando a que sacaran las notas. Ese fue el momento más duro, creo yo, de todas las oposiciones, el momento en que veías pasar a los miembros del tribunal de arriba abajo con folios, entraban en un aula, salían, les preguntabas, perdona, ¿qué hora va a salir? Es que estamos haciendo las últimas revisiones, las últimas comprobaciones, y poco a poco iba pasando el tiempo, nosotros cada vez más nerviosos, y al final de todo, los 5 conseguimos la plaza como funcionarios y maestros de educación física. Bueno, esta ha sido toda mi experiencia, espero que os haya gustado, que os haya entretenido y que sobre todo os sirva para todos aquellos que vayáis a pasar por el proceso de las oposiciones o que ya hayáis pasado, pero os tengáis que volver a pasar o simplemente pues porque queríais saber un poquito más cómo es este proceso, cómo lo viví yo y escuchar pues algunos consejos para, como he dicho, pues en futuras ediciones que no caigáis en algunos errores que hice yo o incluso pues extraigáis algunas partes positivas y las apliquéis vosotros. Para cerrar, os diré que las claves
de una oposición, o por lo menos lo que yo vi en ese proceso que pues saqué a la primera, fue centrarme desde el primer momento en todo aquello que podía controlar, en hacer el mejor papel posible, en poner el foco, en olvidarte de la gente, de los rumores, de toda la perturbación que se crea alrededor de las oposiciones, y después también, ¿por qué no?, pues poner un elemento creativo, diferenciador, imaginativo, que dé ese plus de calidad a vuestro temario, a vuestras propuestas, y sobre todo pues tener esa confianza, esa motivación durante todo el proceso para pues llegar de la mejor forma posible al día de los diferentes exámenes. Muchísimas gracias por todo. Próximamente pues había pensado realizar un vídeo más o menos similar con la experiencia de algunos opositores que se hayan presentado a estas últimas oposiciones que terminaron pues hace una semana más o menos, y que todavía no han salido las notas finales. Entonces todavía no sabemos quién es la gente que ha obtenido la plaza y cuál es pues, la posición en la cual se ha quedado en el tribunal. Sin embargo, pues una vez pase todo esto, entrevistaremos a varias personas para que os cuenten cuál ha sido su experiencia en las oposiciones, para que tengamos también pues, otros ejemplos, otros puntos de vista, y pues entre todos creemos una comunidad que nos vayamos retroalimentando y mejorando la educación física. Muchísimas gracias por todo. Ya sabéis que podéis suscribiros por aquí para no perderos nada, para estar al corriente de las últimas tendencias en educación física y, como a mí me gusta decir, llevar la educación física al siguiente nivel. Aquí tenéis también un vídeo que os puede interesar y que os ayudará en vuestra práctica docente. Muchísimas gracias por todo.